buenas tardes queridos estudiantes. Continuando con el tema de la materia, hoy día en Ciencia y Ambiente vamos a hablar de los estados y los cambios que se producen en la materia. A ver, ahí tenemos aquí unas pistas para que vayas recordando un poco este tema. Los estados de la materia. La materia se encuentra en la Tierra en tres estados. Sólido, como puedes ver, sus moléculas están muy pegadas, muy unidas. Líquido, mira, se encuentran un poco dispersas. Y gaseoso, mira cómo se encuentran las moléculas. Qué interesante, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Sólido, tenemos aquí, dice, tienen su propia forma, tienen volumen y tienen masa. ¿Qué tenemos? Un cubo de hielo, una bola, una pelota, ¿no? Un hueso, una roca, una guitarra, una silla, una bicicleta, una mesa, una lata, etcétera, etcétera. Esas son las características que tenemos aquí para el estado sólido. No te olvides, tienen su propia forma, tienen volumen y tienen masa. Esas tres características son muy importantes, no las debes olvidar. Pasamos al estado líquido, como una gota de agua, por ejemplo. Toma la forma de su contenedor. Tiene volumen y tiene masa. Ojo, no tiene su propia forma. Toma la forma de su contenedor. Por ejemplo, un chocolate caliente, lo sirves en una taza, grande, pequeña, un vaso, toma la forma. El agua, según toma la forma que tiene la botella. No sé, una salsa parrilla, una salsa, esas que echan a las carnes para preparar, un jugo, una sopa, la leche, el agua que juntamos en la piscina. Entonces, todo va a depender del contenedor en que se encuentre el agua, la materia en estado líquido. Muy bien. En estado gaseoso, a ver, dice por ejemplo las nubes, ¿no? No tiene su propia forma, no tiene volumen, pero sí tiene masa. Por ejemplo, el aire, el globo, las nubes, el vapor del agua cuando esté hirviendo, el viento, el globo de aire, ¿no es cierto? Muy bien. Características: no tiene su propia forma, no tiene volumen, pero sí tiene masa. Vamos a repasar, ¿ok? Repasemos. Se va el repaso y viene el mapa conceptual. Decimos estado de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sólido, la forma de un cuerpo sólida no varía y siempre ocupa el mismo espacio. Son sólidos, por ejemplo, una cuchara, un vaso, una cama, un libro, un armario, una mesa, una pelota. Muy bien. Líquido. La forma del líquido depende del contenedor donde lo tengamos. Son líquidos el agua, un zumo, el zumo es el jugo de una fruta, aceite, refrescos, colonias, ahí vemos en la botella. Y cuando están sirviendo el agua, mira, están sirviendo el vino, mira cómo está ahí salpicando, ¿no? Y una vez que se calma, toma la forma del contenedor. Y luego el estado gaseoso, los gases no tienen forma ni tienen volumen fijo. Se adaptan y se expanden hasta llenar los recipientes por completo. Son gases el oxígeno, el nitrógeno, el vapor del agua cuando esté hirviendo. Muy bien. Seguimos. ¿En qué estado se encuentran? A ver, mira, ahí yo te he puesto varios ejemplos y vamos a determinar el estado en que está. A ver, un refresco en estado líquido. ¿Qué más? Ahí tenemos neblina. A ver, en estado gaseoso. Un borrador en estado sólido. El pan en estado sólido. Un río en estado líquido. Una pelota en estado sólido. Un lapicero en estado sólido. Las nubes en estado gaseoso. El vapor, el humo que sale del carro, gaseoso, ese es el dióxido de carbono. Y el agua que brota del manantial es estado líquido. Muy bien, seguimos. Vamos a hablar de los cambios de los estados de la materia. Interesantísimo, presta mucha atención, por favor. Se viene y se vino. Muy bien. Cambios de los estados de la materia. En determinadas condiciones de temperatura y presión, una sustancia se presenta en un estado físico determinado. Pero si se modifican las condiciones, puede pasar a un nuevo estado físico. Interesantísimo, ¿eh? Mira. Vamos a ver.
A ver, aquí vemos del sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Del sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. De sólido a gaseoso de frente, volatización o sublimación progresiva. A ver, de gaseoso a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y de gaseoso a sólido, sublimación regresiva. Miren, pues. Entonces, repitamos. En ciertas condiciones de temperatura y presión, un cuerpo puede estar en un estado físico, pero si esas condiciones cambian, se modifican, puede haber un cambio de estado. Vamos a verlo poco a poco. Vamos a ver, primero, de líquido a sólido. Tengo un vaso de agua, lo pongo en la congeladora y se convirtió en un hielo. Entonces, ¿qué pasó? Eso se llama solidificación. Pero ¿qué pasa si el hielo lo dejo en mi vaso? Porque tengo que hacer otra cosa y dejo el hielo ahí en el vaso. Cuando regreso ya no es un hielo, es agua de nuevo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fusión o derretimiento. Ok. Ahora, ¿qué pasa si un sólido pasa a ser un gas? A ver, eso se llama sublimación directa. Y si un gas pasa a ser sólido, interesante. A ver, ¿cómo eso se llama? Eso se llama cristalización o sublimación inversa. Ahora, ¿y qué pasa cuando un líquido se convierte en gas? El agua hierve y comienza a escaparse por el pico de la tetera. Eso se llama vaporización, ebullición. ¿Y qué pasa cuando un gas se convierte en líquido? Condensación o licuación. Por ejemplo, la mamá dejó hirviendo la sopa y la dejó tapada, ¿no? Tú la abres y ves pues que el gas escapa, pero la tapa que había un momento detenido ese gas, lo dejas un rato hasta que se enfríe, esa tapa se comienza a llenar de gotitas de agua, ¿no? Esa es la condensación. Vamos a hablar de cada una de ellas. La solidificación, a ver, el cambio que experimenta una sustancia al pasar del estado líquido al sólido se denomina solidificación. Por ejemplo, cuando colocamos agua en el congelador. Y la fusión, el cambio del estado sólido a líquido se denomina fusión. Ejemplo, dejamos un cubito de hielo fuera de la heladera. Muy bien. A ver, más. Vaporización, el paso de un material del estado líquido al gaseoso se denomina vaporización. Hay dos tipos de vaporización, dice la ebullición, cuando pues ponemos agua a hervir, y la evaporación, cuando es el sol el que hace que las aguas pues se evaporen por acción del calor, ¿no? Muy bien. Entonces la evaporación es el proceso que ocurre a la temperatura ambiente y solo en la superficie del líquido, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, la evaporación del lago. Dice, la ebullición es el proceso del líquido hierve y tiene lugar en toda la masa del mismo. Muy bien. Seguimos. La condensación y la licuación es el cambio de estado de gaseoso a líquido y puede darse de dos formas: condensación, licuación. Miren, vamos a ver aquí la diferencia. La condensación es un pasaje natural de vapor líquido por enfriamiento. Cuando se empañan los vidrios en un día muy frío, el vapor de agua que hay en el aire se condensa. Y la licuación ocurre en condiciones de laboratorio. Pasaje de gas a líquido por enfriamiento y compresión. Por ejemplo, el gas que viene en los balones que la mamita utiliza para cocinar. Eso es, ¿cómo metieron el gas ahí? Por licuación. Vamos a hablar de la sublimación inversa y la sublimación directa. Bueno, la sublimación inversa se llama sublimación al pasaje del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el líquido. Ojo, no ha pasado por el líquido, ¿eh? A ver, ejemplo, la naftalina. La naftalina se disminuye la temperatura para formar diminutos cristales en la trama de la ropa.
Bueno, lo que pasa acá es que la naftalina, ¿qué es, Miss? Naftalina son una de esas bolitas que tú ves ahí y un olor fuerte que se coloca en los roperos, en los baúles, para evitar pues que animalitos se coman la ropa. Pero no, dice que se va a disminuir la temperatura y va a formar diminutos cristales, dice, ¿no? ¿Qué pasa? Se va evaporando. Y la sublimación directa es el cambio que experimenta una sustancia al pasar del estado sólido al estado gaseoso. Se denomina volatización, también dice. Por ejemplo, el hielo seco a temperatura ambiente se transforma en gas sin pasar por el estado líquido. Bueno, mira, ahí vemos, esto lo utilizan pues, por ejemplo, este hielo seco, lo utilizan por ejemplo los heladeros, ¿no? Para conservar sus helados en un día de calor y se pasean por las playas, por las calles vendiendo sus helados, ¿no? ¿Por qué no se descongelan? Porque ellos no utilizan el hielo normal de la refrigeradora, ¿no? Porque si no, todo se iría derritiendo el hielo, ¿no? En el camino, ¿no? Ellos utilizan el hielo seco, ¿ya? Y como dice, cambia de temperatura, comienza a salir ya de frente como un gas. Muy bien, queridos estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Te envío un fuerte abrazo, un beso enorme. Por favor, cuídate. No te olvides darle like al video y dejar en los comentarios tu nombre y apellido. A repasar el tema, es muy interesante. Hay bastante que aprender. Hasta luego.